Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son tan fanáticos de las noticias del mundo del espectáculo y las celebridades turcas como yo, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido, una auténtica bomba que ha estallado en el universo de las redes sociales y los medios. Prepárense porque vamos a hablar de la espectacular Demet Özdemir y unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta, y a otros tantos debatiendo apasionadamente. Si hablamos de sus supuestas, o quizás ya no tan supuestas, explosivas declaraciones sobre nada más y nada menos que el guapo y exitoso Can Yaman. ¿Están listos para desentrañar este misterio, para conocer los detalles jugosos y para formar su propia opinión? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces los invito a que se queden conmigo hasta el final del vídeo, y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias. Créanme, con lo que se viene, no querrán quedarse fuera. Durante semanas el rumor ha flotado en el aire, una bruma de especulaciones que tejían una red alrededor de la relación pasada entre Demet Özdemir y Can Yaman. Todos recordamos perfectamente la química que desbordaban en la pantalla en Erkencikus, y cómo esa conexión traspasó, o eso creíamos, la ficción para convertirse en una sonada relación en la vida real. Fueron paparazzi, fueron rumores de viajes juntos, fueron miradas cómplices en eventos, parecía que el amor había florecido entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Sin embargo, como suele ocurrir en este glamuroso y a veces cruel mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La relación, si es que llegó a serlo en toda su magnitud, tuvo su fin, y hasta ahora, las declaraciones de ambos habían sido bastante cautelosas, evasivas incluso. Pero parece que Demet ha decidido romper ese pacto de silencio, o al menos de discreción. Las supuestas declaraciones de Demet Özdemir han llegado como un auténtico huracán. Y ojo, cuando digo supuestas, es porque siempre hay un matiz en el mundo de la farándula, pero las fuentes son bastante sólidas y los fragmentos que han trascendido son guau. Según lo que se está comentando, Demet habría estado hablando sobre su tiempo trabajando con Can, y la naturaleza de su relación, y no precisamente con términos de cariño o nostalgia idílica. Se habla de que ella ha insinuado que la relación, o al menos la percepción pública de la misma, fue algo más complicado de lo que se mostró, y que quizás, solo quizás, hubo ciertos aspectos de Can Yaman que la incomodaron o que la hicieron replantearse muchas cosas. Imaginen la escena. El público adoraba a la pareja, soñaba con bodas y finales felices, y ahora, de repente, emerge la figura de Demet diciendo que la historia no era tan de cuento de hadas. Eso es oro puro para el cotilleo. Lo fascinante de estas declaraciones, si se confirman en su totalidad, es el giro que dan a la narrativa que teníamos todos. Durante mucho tiempo, la narrativa fue la de la pareja perfecta, la química innegable, la conexión especial. Ahora, si Demet ha sido tan directa como se rumorea, podríamos estar ante una visión mucho más realista, y quizás menos glamurosa, de lo que implicaba estar junto a una figura mediática como Can Yaman, y las presiones que eso conlleva. Se dice que Demet ha mencionado, de forma velada o no tanto, que la fama y la atención constante pueden ser agotadoras, y que quizás la proyección pública de su relación con Can no siempre se alineó con la realidad de su vida privada. Podría haber ayudado a la intensidad de la atención mediática, a las expectativas de los fans, o incluso a diferencias personales que con el tiempo se hicieron insalvables. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entramos en el terreno de las especulaciones fundamentadas. ¿Qué podría haber dicho Demet para desatar tanta polémica? ¿Se refirió a comportamientos específicos de Can? ¿A la forma en que él manejaba la fama? ¿O quizás a la presión de mantener una imagen pública que no siempre se correspondía con la realidad? Hay quienes sugieren que Demet podría haber estado insinuando que Can era una persona muy intensa. Y cuando digo intensa me refiero a ese tipo de personas que acaparan toda la atención, que tienen una energía arrolladora, pero que también pueden ser abrumadoras. Imaginen trabajar codo a codo en un proyecto, vivir una relación bajo el microscopio público, y que esa intensidad se convierta en algo difícil de sobrellevar. No es descabellado pensar que tras la ruptura, Demet haya querido poner un poco de distancia y perspectiva, y que estas declaraciones sean su forma de hacerlo. Además, no olvidemos el contexto. Can Yaman, a pesar de su éxito, ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de su carrera. Ha habido momentos en los que su comportamiento ha sido tildado de arrogante,
o de un tanto egocéntrico. Si Demet ha compartido alguna experiencia personal que resuene con estas percepciones, entonces sus declaraciones tendrían mucho más peso. Podríamos estar hablando de que ella ha validado, de alguna manera, las dudas que algunos fans ya tenían sobre la personalidad de Khan fuera de las cámaras. Y esto, queridos amigos, es un golpe a la imagen de perfección que a menudo se proyecta de las celebridades. Lo que también llama la atención es la forma en que estas declaraciones han sido recibidas. Si bien hay muchos fans de Demet que la apoyan incondicionalmente y ven estas declaraciones como una muestra de valentía y honestidad, también hay un sector importante de seguidores de Khan Yaman que se han sentido ofendidos. Las redes sociales se han inundado de comentarios, algunos defendiendo a Khan a capa y espada, otros criticando a Demet por supuestamente querer reavivar el interés mediático a su costa. Es una auténtica guerra civil digital. Y es que cuando dos figuras tan queridas se ven envueltas en una polémica, sus respectivos fandoms no tardan en tomar partido. Pero, ¿qué dice exactamente Demet Özdemir? Si bien los detalles exactos pueden variar según la fuente y la traducción, el consenso general apunta a que Demet ha expresado que la relación con Khan Yaman fue una experiencia que le enseñó mucho, pero también que tuvo sus dificultades. Se habla de que ella ha mencionado que la atención mediática era abrumadora y que sentía que vivía una vida que no era completamente suya. Y lo más jugoso, algunos informes sugieren que Demet ha insinuado que Khan Yaman tenía una personalidad muy dominante. Una frase que se ha repetido en varios medios es algo así como Khan Yaman es un torbellino, o estar con él era vivir en una constante vorágine. Si bien estas frases pueden sonar neutrales en el contexto de una relación y las declaraciones post-ruptura, adquieren un significado mucho más profundo. Imaginen la presión de estar al lado de alguien que consume todo el espacio, que irradia una energía tan potente que puede eclipsar a quienes lo rodean. Para Demet, una actriz igualmente exitosa y con una personalidad fuerte, esto podría haber sido un desafío considerable. Quizás con el tiempo ella se dio cuenta de que necesitaba su propio espacio, su propia luz, y que la intensidad de Khan no le permitía brillar de la misma manera. O tal vez simplemente sus personalidades y sus planes de vida no eran compatibles a largo plazo, y estas declaraciones son una forma de cerrar ese capítulo de manera definitiva, pero sin dejar de ser honesta sobre lo que vivió. Es importante también recordar que las relaciones entre celebridades son un campo minado. La fama, el dinero, la constante exposición, las expectativas de los fans, todo ello puede poner una tensión enorme sobre cualquier vínculo. Lo que vemos en las series de televisión, lo que leemos en las revistas, a menudo es una versión idealizada de la realidad. Y cuando esa realidad se quiebra, o cuando las personas deciden que ya no quieren seguir interpretando un papel, salen a la luz estas historias que nos recuerdan que detrás de los flashes y las alfombras rojas hay seres humanos con sus propios conflictos, sus propias dudas y sus propias decisiones. Por otro lado, hay que ser cautos. El mundo del entretenimiento es también un mundo de estrategias de marketing, de generar interés mediático, de mantener el nombre en la boca de todos. ¿Podrían estas declaraciones ser, en parte, una forma de Demet de reavivar su propia popularidad, de mantenerse relevante en la conversación pública? Es una pregunta difícil de responder, pero que siempre está presente en el análisis de este tipo de noticias. Lo que sí es seguro es que el nombre de Demet Özdemir y Khan Yaman ha vuelto a sonar con fuerza, y eso, en el negocio del espectáculo, siempre es un punto a favor, independientemente de la naturaleza de la polémica. Lo que sí podemos rescatar de todo esto, y esto va para todos nosotros, espectadores, es la idea de que no siempre todo es lo que parece. La imagen pública que construyen las celebridades es cuidadosamente elaborada, y lo que vemos en las pantallas de nuestros televisores o en las redes sociales es solo una fracción de la realidad. Las relaciones, incluso las más mediáticas, son complejas y las personas detrás de los personajes públicos tienen sus propias luchas y sus propias verdades. Demet Özdemir con estas declaraciones, parece haber querido compartir una parte de su verdad, de su experiencia, y eso, en sí mismo, tiene un valor. Para finalizar y para cerrar este capítulo por ahora, lo que Demet Özdemir ha insinuado, o dicho directamente sobre Khan Yaman ha abierto una caja de Pandora de especulaciones. La historia de amor que muchos creían haber visto florecer entre ellos parece haber tenido raíces más profundas y complejas de lo que se imaginaba. Las supuestas declaraciones hablan de intensidad, de personalidades dominantes, y de la abrumadora presión de la fama. Sea cual sea la verdad absoluta, lo que está claro es que estas palabras han removido el avispero y han hecho que el público vuelva a poner su atención en esta expareja.
Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de otro vídeo cargado de noticias y análisis. Hemos desentrañado juntos la polémica que rodea a las explosivas declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las celebridades turcas, la fama, las relaciones y, sobre todo, la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet ha hecho bien en hablar? ¿Qué piensan sobre las supuestas características de Can Yaman que ella ha insinuado? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, su opinión es súper importante para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no se olviden de dejarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las noticias del espectáculo, así hacemos crecer esta familia aún más. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.